La presidenta nos refería que durante este periodo se han aprobado 15 leyes y reformas legales en total. Vamos a explorar algunos de esos capítulos legislativos aprobados durante este periodo. En el actual periodo legislativo, la Asamblea Nacional aprobó varios proyectos de ley que fueron publicados en el registro oficial y que llegaron del Ejecutivo con el carácter de urgencia en materia económica. Uno de los primeros proyectos aprobados fue la reforma a la Ley de Minería, a la Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, con cambios respecto a la subasta o remate, mediana minería, capacitación a mineros artesanales, prohibición del uso del mercurio en la actividad minera, entre otros aspectos. Los mineros que están realizando esta actividad y no han sido censados por diferentes motivos, van a tener la oportunidad de demostrar que están en la actividad durante algún tiempo. Otro proyecto urgente aprobado fue la Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, mediante la cual se establecieron beneficios a través de los certificados de abono tributario a favor de los exportadores, perjudicados por los cambios en los aranceles o sanciones unilaterales. Le hemos entregado una herramienta al Ejecutivo que le permite poder fortalecer al sector productivo, más aún cuando hoy día estamos hablando de una matriz productiva. Aparte de los temas de urgencia económica, el Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad la reforma a la Ley 88 de legalización de tierras a favor de los moradores de Monte Sinaí. Más de 14.000 familias pobres pueden legalizar sus predios. La reforma de Ley 88 busca terminar de una vez por todas este tipo de asentamientos donde no llegó nunca el modelo exitoso. También en beneficio de otro sector de la patria, la ley mediante la cual el Cantón La Concordia pasó a ser parte de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Esta fue la primera normativa del actual periodo legislativo que fue publicada en el registro oficial. De esta manera se ha hecho justicia a un requerimiento, puesto que el tema de la Concordia no era esencialmente de límites, sino de pertenencia. El Pleno además aprobó la Ley de la Función de Transparencia y Control Social, así como la reforma a la Ley de Contratación Pública, la reforma a la Ley de la Función Judicial y la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial. Se ha presentado alrededor de 40 observaciones y 40 reformas a este código tan importante para el país. El Pleno, asimismo, de conformidad con el mandato constitucional, aprobó la proforma presupuestaria 2014. En el tratamiento de estos y otros proyectos, tanto en las comisiones como en el Pleno de la Asamblea, han expresado sus criterios varios sectores ciudadanos. Señora Presidenta, el rol de colegislador que constitucionalmente lo debe cumplir el Presidente de la República, ¿cuánto influyó en el resultado legislativo de este periodo 2013-2017 en lo que va de su gestión en estos 7 meses? Bueno, ha sido importante el aporte, sobre todo la coordinación interinstitucional, el trabajo mancomunado en pro del pueblo ecuatoriano, pero yo creo que no ha sido solamente en este periodo, sino en los últimos años, en donde varias de las iniciativas han venido justamente del Ejecutivo, que son en sí mismos los que operan la política pública. Nosotros decíamos y hacíamos un ejercicio en decir, mientras la Asamblea Nacional tiene la tarea de conceptualizar la normativa legal, el Ejecutivo es quien operativiza realmente esa normativa para que sea en beneficio de la población ecuatoriana. De tal manera que este trabajo ha sido muy interesante y también recordar que constitucionalmente la única institución que puede presentar justamente cambios o reformas tributarias es justamente el Presidente de la República. Y en eso vimos en el resumen de esta parte justamente algunas iniciativas tributarias presentadas por el Presidente. Una de las más importantes, por ejemplo, el tema de la ley minera, de las reformas a la ley minera, donde para nosotros fue fundamental el debate profundo y además los resultados. Primera vez que se prohíbe totalmente la utilización del mercurio, por ejemplo, como ese químico que utilizan principalmente en la minería ilegal, o en la minería, sí, ilegal, que está a la frontera de todo nuestro país y que además producto de esa minería ilegal, que utilizan mercurio para dañar nuestra agua, para dañar la tierra, sacan nuestros minerales por la frontera sin dejar absolutamente ningún beneficio para el país. Ese tipo de reformas, por ejemplo, va apuntadas principalmente al cuidado ambiental, que es en sí mismo promover y fortalecer la minería responsable, pero además
garantizar que todos aquellos mineros artesanales que fueron censados por la rama o por el Ministerio del área puedan ser reconocidos ya como minería legal, y aquellos que no fueron censados hacer un nuevo censo, porque en la ley al final, en una transitoria, se esclarece también que ese censo pueda volverse a realizar en pro de que todos los que realizan minería artesanal, que están principalmente en provincias como El Oro, provincias como Zamora, provincias como Loja, puedan acceder a la legalidad de su área, de su parte productiva, y puedan rendir también cuentas al país, y que el país sepa que cuenta con su territorio. Esa fue una de las reformas importantísimas. Y algo que se olvidó también, hablando de minería responsable, el tema de la responsabilidad ambiental, es justamente la declaratoria de interés nacional, que por primera vez se lleva a cargo la figura de declaratoria de interés nacional reconocida en la Constitución de la República, sobre el tema de la declaratoria de los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní, en donde se priorizó temas fundamentales. En primero, la garantía de la zona intangible, 100% intocada como garantía de los pueblos y de sobrevivencia de los pueblos en aislamiento voluntario Tagaer y Taromenani. Pero además se da un voto de confianza a la empresa nacional, no más transnacionales usufructuando de los recursos del pueblo ecuatoriano, y hemos sido absolutamente categóricos en decir que hemos recuperado nuestra casa, y que la casa, los recursos que tiene esa casa, somos para quienes habitamos en esta casa, en este maravilloso país cargado de recursos naturales que tienen que ser realmente aprovechados para mejorar la vida de millones de ecuatorianos y ecuatorianas cuando se lo hace de manera responsable. Ese tema, si me permite, presidente Rivadeneira, ¿no tuvo un sesgo de carácter ideológico este tema específico? Por supuesto, y por supuesto que es ideológico, es absolutamente político, porque no podemos permitir que nuestro país, en años anteriores, en gobiernos entreguistas, ¿qué fueron los contratos petroleros, Fabricio, amigos y amigas? Los contratos petroleros en nuestro país fue que las transnacionales vengan, exploten nuestro petróleo. El 80% de las ganancias se llevaba la empresa transnacional afuera, fuera de nuestro territorio. Y el 20% se quedaba en el país, anclado al pago de una deuda ilegítima. Contratos de participación, ¿no? Emigraron a contratos de prestación de servicios. Exactamente, y a una deuda ilegítima, que también fue este proceso, el de la revolución, que dijo no más nuestros recursos para garantizar la riqueza de externos frente a la pobreza que tiene el pueblo ecuatoriano. Y eso somos muy categóricos, y vamos a seguir en esta lucha que es político-ideológica sobre el mantenimiento soberano de nuestros recursos para la soberanía de todo el pueblo ecuatoriano. Aunque los detractores, precisamente de estos dos escenarios que acabamos de referir, las reformas a la ley de minería y la declaratoria de interés nacional de la actividad petrolera en el Parque Nacional Yasuní, dicen que lo que se ha hecho es retomar el modelo extractivista o fortalecer el modelo extractivista, que no era precisamente parte de aquello que era la génesis, pues, del movimiento país y del pensamiento del actual régimen. ¿Cómo vamos a creer que nosotros, como proyecto del buen vivir, que hemos sido los únicos que hemos otorgado derechos a la naturaleza, creamos que la parte extractivista es el futuro y el sustento económico de nuestro país? ¿Saben cuántos años se llevaba la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní? Adentro del Parque Nacional Yasuní, 40 años. ¿Quién dio fe de eso? ¿Quién dio rendición de cuentas? ¿Cuántos de los ecuatorianos nos enteramos de eso? Primera vez que se hacen procesos tan transparentes, tan de debate y conocimiento público. Eso es realmente ir en contra de toda norma capitalista occidental y privilegiar los conocimientos que tenemos en nuestro pueblo. Y ahí decirles que justamente como alternativa, porque no vamos a hacer y no vamos a caer a mediano y largo plazo solamente en una producción extractiva. Estamos generando hidroeléctricas, la refinería, proyectos productivos, las mismas leyes que van para fomento productivo de pequeñas y medianas empresas. Ahora ahí está la renuncia que tuvo el Ecuador frente al privilegio de aranceles, de preferencias arancelarias que teníamos con Estados Unidos, frente a la... Claro, nos daban preferencias arancelarias y aplicaban políticas internas. ¿De cuándo acá organizaciones o gobiernos externos aplicar políticas internas a través de preferencias arancelarias? Se acabó. Hemos rechazado las preferencias arancelarias, pero a cambio de eso, la Asamblea Nacional produjo justamente esta ley que vino del Ejecutivo, que era justamente para promover
esos a través de bonos, a través de incentivos, justamente la producción de pequeños y medianos productores que están en todo nuestro territorio, soberanos, dando soberanía alimentaria, promoviendo producción de lo nuestro, primero lo nuestro, y eso siempre vamos a ser enfáticos para los y las ecuatorianas. Ese es el camino a mediano y largo plazo. Materias como estas que sigan llegando hacia la Asamblea Nacional, Presidenta, tendrán el sí de parte de la Asamblea al señor presidente. Bueno, es el debate, y el debate profundo. No olvidemos, por ejemplo, y este es un trabajo mancomunado, no olvidemos que para la declaratoria de interés, el presidente de la República pidió la declaratoria de interés, perfecto, pero después del debate se complementaron 16 puntos extras a esa declaratoria de interés para seguir precautelando nuestros recursos. Así es que sí es un trabajo mancomunado de total y absoluta, además, transparencia y amplitud. Jamás hemos negado esa relación que tenemos con el Ejecutivo, jamás lo negaremos porque somos parte de un mismo proceso político, pero también nosotros aquí como Asamblea, en nuestra autonomía, tenemos totalmente la capacidad de, a través del debate y de la discusión, poder alimentar esos requerimientos, poder decir si es que estamos por la vía correcta o poder decir qué otras alternativas podemos tener para no desviarnos de ese gran meta que tenemos nosotros, que es la construcción del socialismo del buen vivir.